Buena gente, ¿cómo andan? Tenemos que trabajar acerca de las operaciones entre conjuntos. La primera operación a trabajar es la operación de unión de conjuntos. En la unión de conjuntos podemos relacionar en la parte de lógica con la O débil, la disyunción débil, en donde A unión B son todos aquellos elementos que forman parte del conjunto A o del conjunto B, pudiendo ser de ambos. Entonces, todos los elementos que conforman al conjunto A o al conjunto B o a ambos pertenecen a la unión. Por ejemplo, teniendo el conjunto A formado por los números 1 al 7 y el conjunto B del 5 al 9. Los elementos en común entre A y B son 1, 2, 3, 4 y 5, pero a pesar de ellos, la unión va a estar formado por todos los elementos de A, todos los elementos de B e inclusive los que forman parte de ambos conjuntos. Como ustedes saben, los elementos en un conjunto nuevo, A unión B, se nombran una sola vez, es decir, que A unión B van a ser los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Gráficamente se pinta toda la unión de la siguiente forma. Y simbólicamente se escribe así, del 1 al 9, pero fíjense que los elementos en común eran 5, 6 y 7, y aún así se escribieron una sola vez. En símbolos, la unión se representa de la siguiente forma. A unión B está dado por todos los elementos X, tal que ese X pertenece al conjunto A, o ese X pertenece al conjunto B. Esa O débil indica que esos elementos X pueden pertenecer al conjunto A y también al conjunto B, como son los elementos 5, 6 y 7. La representación gráfica de los conjuntos puede darse de la siguiente forma. Si A y B son no comparables, ¿qué significa no comparables? Que no haya una inclusión entre ambos. ¿Recuerdan? Tenemos el conjunto universal, al conjunto A y al conjunto B. La unión son todos los elementos de A y todos los elementos de B, que es la parte pintada en amarillo. En el otro caso, cuando A y B son comparables, es decir, que hay una inclusión entre ambos, ya sea A incluido en B o B incluido en A. En este caso, el conjunto B está incluido en A. La unión se va a representar como todos los elementos de A y de B. Por lo tanto, la unión va a ser el conjunto A, porque a su vez incluye a los elementos del conjunto B. Se pinta todo el conjunto A. En el caso de que los conjuntos sean disyuntos, ¿sí? Es decir, que no tengan elementos en común, la unión también van a ser todos los elementos de A y elementos de B. Y se va a pintar también de la misma forma, elementos de A y elementos de B. Propiedades de la unión de conjuntos. En este caso, ese símbolo es de unión. A unión A, la unión de A con A obviamente da el mismo conjunto. A unión B es igual a B unión A. Quiere decir que la unión cumple con la propiedad conmutativa. A unión vacío me da obviamente al conjunto A. A unión el universal me va a dar el conjunto universal. Y acá podemos verificar que también cumple la propiedad asociativa. A unión B unión C es lo mismo que A unión B unión C. Asociamos de forma diferente a la unión. Por ejemplo, acá en el primer caso tenemos A unión B y acá tenemos B unión C. Asociamos de forma diferente, pero sigue cumpliéndose con la igualdad. Otra propiedad. Acá. 6. Si la unión de A y B me da como resultado el conjunto vacío, entonces la única posibilidad para que eso ocurra es que el conjunto A sea igual al vacío y, esto es, y el conjunto B también sea igual a vacío. Ambos tienen que ser iguales a vacío para que la unión de ambos conjuntos sea igual a vacío. ¿Cómo se relaciona con la disyunción? Porque A o B iba a ser falso cuando ambos eran falsos. A unión B va a dar vacío cuando ambos
son iguales al vacío. Eso significa. Sigamos. Intersección de conjuntos. El conjunto A intersección B, que se representa con este símbolo que tenemos acá como una N, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos respectivamente. Es decir, al conjunto A y al conjunto B. Remarco el y porque hace referencia a la disyunción. Ejemplo, tengo el conjunto A formado por los números del 1 al 7 y el conjunto B del 5 al 9. ¿Cuáles son los elementos en común de A y B? 5, 6 y 7. Por lo tanto, la intersección son los elementos comunes de ambos conjuntos. A intersección B se va a representar de la siguiente forma. Tenemos el conjunto A y el conjunto B y la intersección está representada por los elementos en común de ambos. Y si hay que pintar, se va a pintar esa parte, pero será posible. Esa parte que tenemos ahí. ¿Estamos? Ahí. Esa es la intersección. Nombrando los elementos se escribe de esa forma. A intersección B son los elementos 5, 6 y 7. Pertenecen al conjunto A y también pertenecen al conjunto B. Y simbólicamente se escribe que la intersección de A y B está formado por los elementos X, tal que ese X pertenece al conjunto A y además pertenece al conjunto B. Pertenecen al conjunto A como 5, 6 y 7, pero también pertenecen al conjunto B, 5, 6 y 7. Solamente esos tres elementos forman parte de la intersección, y esta es la forma simbólica de representarlos. Pueden darse tres ocurrencias en la intersección. Cuando A y B no son comparables, es decir, tienen elementos comunes pero no hay una inclusión entre ellos, A intersección B son los elementos en común. Se pinta ese sector. El solcito representa la intersección. Después lo podemos corregir. Cuando A y B son comparables, es decir, hay una inclusión entre ambos, tengo el conjunto A y el conjunto B. La intersección de ellos va a ser el conjunto B, porque los elementos de B también pertenecen al conjunto A. Es decir, que al pintar se va a pintar solamente el conjunto B. A intersección B, cuando son comparables, es igual al conjunto que está incluido dentro del otro. En este caso, por la forma simbólica, el B. Cuando A y B son disyuntos, la intersección va a ser vacío. Fíjense, A y B no tienen elementos en común, por lo tanto, al no tener elementos en común, la intersección es el conjunto vacío. Propiedades de la intersección de conjuntos. La intersección de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. La intersección es conmutativa, es decir, que A intersección B es igual a B intersección A. Acá se encimó un poquito, perdón. A intersección vacío me va a dar el conjunto vacío. Después A intersección con el universal, como el conjunto A está incluido en el universal, me va a dar el conjunto A. Y acá tengo la asociatividad. A intersección B, A intersección B, intersección C, es lo mismo que A intersección B intersección C. Se cumple la asociatividad. Esta propiedad que vamos a explicar ahora es una nueva, que es la distributividad de la intersección y la unión. Por ejemplo, en el primer caso, tengo que, y recordemos, este símbolo, la gotita, representa la unión y el sol a la intersección. Vamos a hacerlo así. A unión B intersección C es igual a unión B intersección A unión C. Esto se conoce con el nombre de distributividad de la unión respecto de la intersección. En el siguiente caso tenemos la otra opción, la distributividad de la intersección respecto de la unión. Sería de la siguiente forma. A intersección B unión C es igual a intersección B unión A intersección C. Lo que estamos diciendo acá es que la intersección es distributiva respecto de la unión y se escribe de la siguiente forma.
Sigamos. Diferencia de conjuntos. El conjunto A menos el conjunto B, que se representa como A menos B, es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto A, pero que no pertenecen al conjunto B. Es decir, son exclusivos de A. Si quisieran nombrarlo, podemos hablar de la disyunción fuerte, ¿sí? Donde están excluidos los elementos comunes. Por ejemplo, A está formado por los elementos 1 al 7 y B por los elementos del 5 al 9. Entonces, A menos B son todos los elementos de A que no pertenecen a B. Es decir, que si yo escribo A menos B, me va a dar como resultado 1, 2, 3 y 4, porque el 5, 6, 7 pertenecen a B. Entonces, si hago A menos B, lo voy a pintar a todos los elementos de A menos los elementos de B. Sería de esta forma: 1, 2, 3, 4 menos 5, 6, 7 que pertenecen a A, pero como también pertenecen a B, no forman parte de la diferencia. A menos B son los elementos de A exclusivamente. Por más que A tenga más elementos, no tiene que pertenecer a B. Simbólicamente sería: A menos B son todos los elementos X, tal que ese X pertenece al conjunto A, pero ese X no pertenece al conjunto B. A eso se le llama A menos B. Bien, la clásica pregunta: ¿es lo mismo A menos B que B menos A? ¿Cumple con la conmutatividad? Para ser francos y directos, no. Porque el conjunto B menos A se representa de esta forma, está formado por todos los elementos de B que no pertenecen al conjunto A. Volviendo al ejemplo anterior, todos los elementos de B que no pertenecen al conjunto A serían los elementos 8 y 9 nada más, porque 5, 6 y 7 también pertenecen al conjunto A. Por lo tanto, al hacer B menos A, se va a pintar el conjunto B exclusivamente, excluyendo los elementos comunes de A. Entonces, si comparamos B menos A con A menos B, en A menos B teníamos los elementos 5, 6, 7. En B menos A, 8 y 9. Es decir que B menos A son todos los elementos X que pertenecen a B, pero que no pertenecen a A. Y no es lo mismo decir que A menos B es igual a B menos A. No son conmutativos. En la diferencia de conjuntos tenemos los mismos casos de siempre. Cuando no hay una inclusión de por medio, ¿sí?, la diferencia entre A y B, A menos B, sería todos los elementos de A que no pertenecen a B. Cuando hay una inclusión, es decir, cuando son comparables, A menos B, cuando B está incluido en A, son todos los elementos de A que no pertenecen a B. Es decir, se pintan todos los elementos de A menos los de B. Si A y B son disyuntos, es decir, si no tienen elementos en común, A menos B va a ser el conjunto A. Son todos los elementos del conjunto A porque ninguno pertenece a B. Es decir, que A menos B es igual al conjunto A. Muy bien. Diferencia simétrica. En este caso, en particular, el conjunto A, diferencia simétrica B, se representa A triangulito B, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A menos B o a B menos A, pero no a ambos. Fíjense, volviendo siempre al mismo ejemplo, del 1 al 7 son los elementos del conjunto A y del 5 al 9 los elementos del conjunto B. A diferencia simétrica B son todos los elementos de A y B menos los elementos en común. Fíjense, cuando armamos la diferencia simétrica se va a pintar todos los elementos de A y de B menos esta parte que es la intersección. Fíjense, ahí está, eso es A menos B. Todos los de A y todos los de B menos los elementos en común. Serían 1, 2, 3, 4, 8 y 9 la diferencia simétrica. Y simbólicamente se dice que la diferencia simétrica entre A y B está formado por todos los elementos X, tal que ese X pertenece a A menos B o ese X pertenece a B menos A. Es decir, A menos B es esta parte o B menos A es esta otra parte que está ahí. Bien. Esto también es correcto afirmar. A diferencia simétrica B es lo mismo que decir A menos B unión B menos A. Porque ahí estamos trabajando con A menos B unión B menos A, que es esta otra parte. Estamos excluyendo a los elementos en común.
A diferencia simétrica B, también se puede decir como A unión B, es decir, todos los elementos de A y de B menos la intersección. ¿Sí? De esta forma, A unión B menos, eso es A unión B, menos la intersección sería menos esta parte. Hay que despintar esa partecita que está ahí. Son todas expresiones equivalentes. Bueno, esta parte de complemento lo vamos a dejar para la siguiente clase porque los contenidos que fuimos viendo ya son bastante excesivos. Hasta el siguiente video, gente.